4 horas. Ahora sí sonríe, papá. Relájate, emocionate como nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Compañeros, un gusto saludarlos. La verdad que, mira, yo me voy con el A y el B, ¿no? O sea, realmente tienes que aprovechar también la condición del local, el clima, la altura, o sea, muchas circunstancias que tienes que aprovechar al estar en tu casa, pero también el funcionamiento, ¿no? Si no juegas bien al fútbol, pues es difícil ganar. Yo creo que aquí hay que controlar las emociones. Los que nos tocó estar ahí representando a México, la verdad que vives tantas cosas un día antes. Te imaginas pues el salir campeón del mundo, o sea, que vas a salir con muchas ganas, te vas a entregar. Muchas veces por precipitarte cometes errores, por ahí ojalá y no pase una expulsión, algún impedimento, ¿no? Nos pasó en el 94 que justo cuando abrimos perdimos contra Noruega y fuimos en contra de la corriente, pero ojalá y México tenga un buen debut. Yo creo que lo tiene todo. Sinceramente, Sudáfrica hay que respetar al rival, pero no es como que para preocuparse de más, ¿no? Estar con ese temor. Jugando al fútbol los puede superar, o sea, lo hemos visto a Sudáfrica que en la Copa Africana lleva tanto tiempo sin ganar, o sea, realmente México para mí es muy superior. Sé que 2 de 3 te coquetean en esta encuesta, pero si tienes que decidirte por un emperador, ¿por cuál votas? Con la A. Con la letra A. Funcionamiento. Vero. Ya has cambiado, poco a poco. Suavecito. De no vamos a clasificar, nos vamos a quedar en la lona. No traemos México nada. va a vencer a Sudáfrica. Yo estoy seguro que hoy vas a decir que 6-0 el tricolor, ¿sí o no? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo mío? Saludo con gusto a todos mis compañeros. Qué gusto tenerte aquí, Paquito. Y en casa, abrazo a todos. Yo también me voy con la A. Estoy igual que el EMPE, A y B, porque por supuesto todo eso podría ayudar. Aunque, ojo, luego la localidad no siempre va a favor de la selección mexicana, porque existe muchísima presión. Obviamente es un partido de inauguración, es la revancha, por decirse así, porque hace 16 años México no pudo ganarle a Sudáfrica en su casa en un partido de inauguración, pero al final yo cuento con que México va a agrandarse así como pavo real, en el sentido de estamos con nuestra gente, tenemos que quitar esa racha negativa de que no podemos victoriar en partidos de inauguración. Ojo, en general en la historia tiene que haber victoria, obviamente tienen que lucirse, tienen que dejar el alma en la cancha cada partido. Ojo, no están ahorita para darse el lujo de empezar de poquito e irse a jugar mejor conforme va pasando la justa mundialista, por lo que por eso van a haber tantas cosas muy positivas de parte de la selección, que es por eso que van a ganar Mercader. No 6-0 tampoco. No, bueno, está bien, poco a poco. 1-0 y por ahí nos regala un autogol el rival. Te la firmo. Con que sea triunfo del tricolor, te lo firmo. Gatillere. 90,000 personas que rompieron el cochinito pagaron miles de dólares literalmente para estar presentes en el Estadio Ciudad de México. La emoción a tope. El tricolor por fin. Cubas. ¿Por qué opción votas, papá? Bueno, primero te saludo a todos mis compañeros y a la gente que nos ve en casa. Yo, bueno, por la primera, pero yo le agregaría algo. Le agregaría la calidad del equipo mexicano es mejor que la calidad del equipo sudafricano, ¿no? Entonces, el funcionamiento de los jugadores va a ser muy importante mañana. Que los chicos estén en su mejor nivel y en su mejor forma de juego el día de mañana y que la presenten ahí. Me parece que el último partido contra Serbia les ayudó mucho en el tema de la emoción, de estar tranquilos de que pueden marcar goles, que sus presiones altas provocaron un autogol de Serbia. Entonces me parece que el ganar el último partido te llena de confianza, pero sobre todo yo creo que mañana vamos a ganar 2-0, porque yo creo que vamos a someter al rival. No más es someter al rival, sino hay que terminar muchas jugadas, patear mucho a la portería, tirar muchos centros, intentar hacer paredes, no tener una posesión de pelota estéril, sino ir por el partido. Es eso, la agresividad es eso. Ver que el jugador no que tires patadas, sino que vayas por el partido, que vayas a encarar, que tires muchos centros, que tires mucho al arco, que trates de encontrar los remates que te brindan los extremos. Eso es lo que yo espero mañana de México, que desde el primer minuto vaya por la portería arriba. Esa es una muy buena oportunidad para la selección mexicana, Ceci, en donde, insisto, hay que respetar a la selección sudafricana. El peor pecado sería exceso de confianza, lo entiendo.
Ya, por favor, pensemos en que se puede ganar. Si estamos con el rosario en la mano contra la selección en el debut tricolor, ya, por favor. Te veo muy nervioso después del partido del básquet. Sí, me cae Me dejó ansioso los Spurs y los no, Knicks. Digo, no gana, poné la mochila en la espalda y te vas a la casa. Un placer estar contigo y con todos los muchachos y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. A ver, yo creo que México mañana necesita una mejor versión individual para que el colectivo funcione. Por ahí, Paco decía algo bien importante, ahora una presión alta, importantísima la presión alta. Los otros días contra Serbia hace una presión alta, arrancando el partido, primeros 10, 15 minutos, la altura también ayuda, ¿estás de acuerdo? Ahogas al rival, eso es importantísimo. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que tiene que pasar mañana en el plan de juego, ¿no? Del Vasco Aguirre. Y después, digo, el funcionamiento es fundamental para ganar. Ahora, yo creo que línea por línea, México es mejor que Sudáfrica. Ahora, tampoco porque seas mejor vas a saltar a la cancha pensando que vas a ganar. No. Ojo, yo hace un rato te comentaba y le comentaba también a Vero, ¿no? El tema de que yo creo que debe de ser entre los 15 o 20 minutos del primer tiempo que México haga un gol. Porque eso te da tranquilidad. Cuanto más largo se haga el partido, yo creo que la presión es más para México, ¿no? Por más que tengas 90,000 personas en el estadio y que quieran ganar y todo eso, a mí me parece que va por ahí. Y yo te quiero comentar y me quiero quedar, muchachos, con los 45 minutos que jugó México contra Bélgica. Con eso me quedé en la retina, ¿me entendés? Porque me parece que fue la mejor versión de México en esta última etapa, ¿no? De la preparación para la justa mundialista. Y acá viene la cordura, la mesura y la frescura del príncipe que nos va a decir: tranquilos, hay que respetar al rival, son 11 contra 11 y casi cualquier cosa puede pasar. ¿O no, príncipe? Te conozco un poquito, nada más, tantito. Buenas noches compañeros. Creo que el seleccionado nacional, todos los jugadores, el cuerpo técnico, tienen que visualizar los distintos escenarios. El ideal es el que decía Cecilio, ¿no? Marcar el gol en los primeros 15 minutos, pero puede ser que no se dé. Y esto no quiere decir que seas pesimista, que seas derrotista, pero tienes que estar preparado desde lo mental, como lo mencionaba Paco, desde lo emocional también, en caso de que esto se pueda llegar a dar y no te sorprenda. Tienes que tener un plan de acción dependiendo de los distintos escenarios que puedas enfrentar. Ojalá, y yo espero de verdad que como lo hicieron en Toluca, si las cosas no se van dando para el equipo, que la afición apoye y sea el jugador número 12 y no comiencen a abuchar. Pero en caso de que lo hagan, el jugador tiene que ser fuerte mentalmente, porque lo que importa es ganar. 1-0, 2-0, 3-0, meter el gol al minuto 15 o al minuto 90, vale lo mismo. Así es que creo que la clave será ser fuertes mentalmente para ir sorteando todo lo que se les vaya presentando. Fíjate, qué bueno que comentas eso, Mariano, porque uno de los discursos de toda esta etapa del Vasco fue que quería jugadores fuertes. Digo, no solo en el tema futbolístico, también en el tema mental. No, yo me cansé de escuchar esto durante toda esta etapa. Entonces me parece que eso que está comentando Mariano ahora me parece que es lógico. Él tiene jugadores que tienen personalidad como para salir y sacar a flote, ¿no? Un mal momento o por momentos del partido, ¿me entiendes? Después tendrás, digo, que mentalmente manejarlo. No va a ser que entre alguno y pegue una patada y lo expulsen. Eso no creo que vaya a pasar. Digo, sería muy pelotudo que pasara eso. Pero bueno. Y después yo creo, hablando del tema futbolístico, es que yo creo que México tiene un muy buen circuito de mitad de cancha hacia arriba. No, yo creo que sí tiene jugadores de calidad. El tema es quién juega. O si va a jugar 4-4-1-1, si va a jugar 4-3-3 como normalmente juega, porque ahí tendrías que tirar a Quiñones para un costado. No, pero si juegas 4-4-1-1, tienes dos opciones. Tienes a Quiñones y tienes a Mora. Ahí le darías, ¿no?, la responsabilidad de la generación de fútbol a Mora, por ejemplo. En su momento también utilizó un 4-4-2, que ha sido de los menos repetidos en cuanto veces a formaciones se refiere, y más adelante revisaremos lo que piensa Ceci. Puede colocar al equipo tricolor. Acá está México en partidos inaugurales. Recordar contra Sudáfrica, sí, dirán, claro, ya empataron, puede volver a ocurrir, sí. Pero los Bafana, emperador, estaban en la inauguración de su propia justa mundialista. Luego Chile 62, tú tenías como 25 años, sabes bien, nos puedes contar la historia. Metió gol, Pelé y Garrincha. Llegó en el 54 también. Garrincha. Tu memoria nos da para recordar. O Uruguay 1930, creo que ahí sí no llegaste, creo.
digamos que estas inauguraciones... Los mandaron en barco a México, por eso no llegaron cansados, todos acalambrados. Claro, iban en barco. Difícil, ¿no? No, eso fue ya hace muchos años, el año de la canica, ¿no? Yo creo que hay que basarnos en lo actual. Y cuando inauguraron el 2010, que justo estaba Javier Aguirre, pues era diferente jugar de visita, ¿no? Creo que México, insisto, tiene todas las condiciones el día de mañana para ganar, y aquí es controlar las emociones. Mariano dice que la verdad sería increíble que la gente que vaya al estadio, que realmente no apoya a México, ¿no? O sea, si está el minuto 80 y van 0-0, tienes que apoyar, o sea, puede caer el gol en el último minuto, o sea, estos partidos tienes que ganar sí o sí, no puedes pestañear nada, ¿no? Tienes que estar pero súper atento en los contragolpes, en todos los jugadores, o sea, por eso yo digo, o sea, los que nos tocó estar ahí, no es fácil, ¿no? No te debes de equivocar. Decía el profe Mesa algo muy cierto siempre. Hay juegos que te marcan toda la vida y estos partidos te marcan toda la vida. Entonces aquí es donde tienes que estar lo más atento, entregarte ahora sí que no escatimar esfuerzo. Y yo creo que los jugadores lo saben. Este mensaje, Vero, va para la afición mexicana. A ver, ya te van a divorciar, ya empeñaste el coche, ya vendiste la casa, ya estás entregándote a tu selección. No te lo voy a pedir, yo sé que lo vas a hacer. Apoya, entrégate, disfruta, porque van a ser 90 y tantos minutos o más viendo un duelo histórico, Vero, con la selección mexicana por tercera vez abriendo en casa un evento de esta magnitud. Ya al final, haz lo que pienses hacer con dignidad. Y si te divorcian, aquí te esperamos y te damos un abrazo. Pero ya entréguense todos. Ya estamos aquí. Correcto. No, y Sudáfrica es el rival ideal. Sí. Pudo haber sido Congo, Curazao. Correcto. Pero Sudáfrica está en el rango menor. Sí. ¿O no? Sí. Sí, y es por eso mismo, hace rato que decía que por qué México tiene que entregar el alma en cada partido los 90 minutos, es porque también les voy a platicar algo de esta selección africana, Sudáfrica, que predomina mucho el que ellos suelen jugarte con tanta presión todo el santo partido. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que batallan en recuperar, por ejemplo, cuando van en desventaja, batallan en darle la vuelta al marcador. Entonces, por eso ellos a lo mejor no son tan ofensivos y a lo mejor no van a ser una máquina de goles, pero al menos ellos van a tratar de que no le ganen y de mantenerse competitivos de principio hasta el minuto 90. Y les voy a decir por qué también México debe en serio concentrarse en esto, porque varias veces vimos al Vasco Aguirre salir a decir en estos recientes amistosos de que no le había gustado los segundos tiempos. México también tiende a bajar el acelerador en el segundo tiempo y eso no gusta para Pero nada. eso es normal, Vero. Está bien, es normal, Eso son es amistosos, normal, puedes eso es decir normal. todo. Pero te voy a decir, no es En los solo por el amistosos tema. fue normal, pues hacían 11 cambios. Claro, pero no es solo por el tema de los cambios, ni por el tema de... el tema que tú haces una presión alta, 20, 25 minutos de partido, y después tú tienes que bajar la marcha, porque si no, no te da para todo el partido. En el segundo tiempo ya no te da. Entonces yo creo que esa es también un poco la idea de lo que tú comentabas ahora de este equipo de Sudáfrica, de dar el primer golpe. Sí, pero si en nosotros ese momento bajamos, que estás imagínate presionando. Sudáfrica también va a bajar, claro, porque va a correr detrás de la pelota, va a tener es una cualquier altura, cosa. va a tener el smog, va a tener el presión de la gente. Entonces no nada más nosotros vamos no a es bajar, fácil, ¿no? ¿eh? Yo lo único que le voy a pedir a México realmente es que se atreva. ¿Ah? Que se atreva a ir por el partido, que se debe de encarar el que juegue por el extremo, que encare y que no diga, no, mejor me regreso y circulo la pelota, que si tengo para chutar a la portería, que se atrevan a chutar, que sean atrevidos, y eso me refiero, que con eso yo creo que también ese contexto va a transmitir a la tribuna que México está queriendo con acciones ganar el partido, aunque vayamos 0-0 minutos 60-70, si tú le transmites eso a la tribuna, yo te aseguro plenamente que la gente va a estar ahí apoyando hasta que caiga el gol. Y el gol lo vamos a meter, si no se piden los primeros 50-60, en los últimos 30, por lo bien que tú dices, Ceci, también van a bajar ellos, y van a bajar ellos también físicamente, ya no van a estar corriendo lo mismo. Normal, nosotros tenemos que mantenernos ahí en esas circunstancias. Ahora, Príncipe, en esta tercera etapa con Javier Aguirre, haciendo un ejercicio con base en la memoria, cuando arrancó el proceso al día de hoy, ¿qué mejoras has percibido más allá de los resultados que en 2026 se han dado?
Interpreto que me preguntaste a mí, Merca, te perdí un poquito al inicio. Correcto. Creo que ha habido mejoras desde el conocimiento del compañero, desde la idea futbolística. Insisto, se pueden cometer errores de ejecución, pero a mí me parece que el equipo tiene una idea clara de cómo quiere jugar. Después podemos discutir si el jugador que está en cierta posición rinde o no rinde, o ejecuta o no de la manera que se necesita para ser eficientes. Pero a mí me parece que este equipo ha tenido un proceso interesante. Mira, nos quejábamos mucho de la gira sudamericana, de los partidos moleros, y de esos partidos hoy posiblemente hay jugadores que mañana inicien como titulares. Entonces todo le ha servido al Vasco. Parece que no, pero todo le ha servido al Vasco y a su cuerpo técnico. Incluso el que no hubiesen estado en la liguilla los jugadores. Yo veo un equipo con cohesión, comprometido y además con una idea clara, insisto. Todos sabemos que los extremos van a venir hacia adentro, que los laterales van a pasar, que los volantes alguno va a descender y el otro va a aparecer como número 10. Entonces hay una idea clara de fútbol con y sin la pelota, lo cual anteriormente, me parece, en los anteriores procesos se perdía un poco. ¿Estos naturalizados por fin van a marcar diferencias, así? Sí, tienen la obligación de hacerlo. Me parece. Hoy el momento que pasa Quiñones, para mí el mejor jugador que tiene México hoy, junto con este muchacho Vázquez, es de lo mejor que tiene México, me parece a mí. Ahora, también después tendrás que encontrar, ¿no?, esas asociaciones que necesitas. Mitad de cancha, por ejemplo, si llega a jugar Lira con Fidalgo, necesitas un correcaminos como Lira y el otro, un tipo que te saque la pelota limpia y que te empiece a generar fútbol a partir de esa zona. ¿Me entendés? Y a partir de ahí buscar por los costados. Yo soy, por ejemplo, a mí me parece que Huerta tiene posibilidades de arrancar. ¿Tú crees? Yo creo. Lo vamos a analizar en el siguiente sí, lo bloque. vamos a analizar, claro, pero yo creo que sí, porque... Depende de cómo esté físicamente, ¿no? Sí, sí, y también digo, pero a mí me parece que lo que le falta, y tú comentabas ahora, y Paco pasa comentando esto todo el tiempo, que los dos de afuera normalmente van a interiorizar para la pasada de los laterales, pero tienes un lateral que pasa, que es Gallardo. Sí. Del otro lado, si pasa mal, o no toma buenas decisiones. Entonces, de ese lado es donde yo pienso, digo, ojo, yo pienso de acá detrás de un micrófono, cualquiera. Pero yo pienso que si juega Reyes, puede jugar Huerta. Para el desequilibrio individual. Lo intentó con Orbelín, Ceci, Orbelín, lo intentó totalmente con Orbelín de acuerdo. contra Australia. A Orbelín lo puso ahí abierto, jugando como extremo, sí, sabiendo que incluso Jorge Sánchez inició. Jorge Sánchez no subía, se quedaba como tercer central. Ahí subió está. Una vez en el primer tiempo. Ahí está. Entonces puede ser algo diseñado, ¿no? Dependiendo quién juegue. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el Chino Huerta sería el ideal, siempre y cuando esté bien físicamente. Bueno, veremos. Recuerden que también tenemos boleto a Norteamérica, porque el partido pinta para ser espectacular. Un extremo español de velocidad explosiva quedará libre a fin de mes y el América ya sabe exactamente lo que costaría convencerlo. Pero hay un antecedente reciente en Cuapa que puede hacer dudar a la directiva antes de lanzarse por él. Y en este video analizamos si ese riesgo vale la pena o no. Almada puso 2 condiciones de refuerzos para llegar al América, y uno de esos 2 nombres tiene una historia con el técnico que los reportes no contaron completa hasta ahora. Ese detalle cambia todo lo que el americanismo creía saber sobre esa operación. Y hoy lo explicamos desde el principio. Un brasileño que llegó con mucho cartel al América recibió esta semana un ultimátum muy claro de la directiva. Si no convence a Almada esta temporada, se va de regreso a su país sin que el club active los $10 millones de su opción de compra. Y ese escenario tiene implicaciones que van mucho más allá del propio jugador. Hay un joven de 18 años que está entrenando con el primer equipo del América y cuya situación contractual se termina a fin de año, lo que convierte estas próximas semanas en las más importantes de su carrera dentro del club. Lo que decida el cuerpo técnico en la pretemporada de España puede definir su futuro para los próximos años. Y Almada lanzó su primera advertencia al plantel desde su primer día en el nido. Y lo que dijo sobre la pretemporada en España dice exactamente que jugadores del plantel actual tienen razones serias para preocuparse si no están dispuestos a correr más que nunca. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. Comenzamos.
Empecemos con lo que ya está ocurriendo dentro del nido, porque hay información concreta que el americanista necesita conocer para entender el tipo de proyecto que Guillermo Almada está construyendo desde el primer minuto de su gestión. El técnico uruguayo llegó a suelo mexicano, pisó las instalaciones de Coapa por primera vez como entrenador oficial del Club América, y desde esa primera jornada lanzó una advertencia que el plantel azul crema va a recordar durante semanas. Sus palabras no dejaron espacio para interpretaciones cómodas. Para nosotros es un gusto y un placer estar aquí en una institución tan grande con un plantel lleno de jerarquía. Los invito a trabajar. Tenemos desafíos muy importantes por delante. Creemos mucho en el trabajo y bueno, seguramente vamos a hacer una pretemporada que va a ser dura, pero vamos a encontrar después los beneficios a la hora de jugar. Una pretemporada que va a ser dura. Esa frase dicha en el primer día oficial tiene un peso específico que va mucho más allá de la motivación de vestuario, que cualquier técnico nuevo podría intentar transmitir en su primer contacto con el grupo. Es la declaración de alguien que sabe exactamente lo que su sistema exige físicamente y que no tiene ninguna intención de suavizar esa exigencia para facilitar la adaptación de un plantel que viene de 3 años bajo los parámetros de André Jardín, que era un técnico con una filosofía de juego completamente diferente en términos de demanda física e intensidad de presión. La pretemporada arranca el domingo 14 de junio, cuando el plantel americanista viaja a España. Esa decisión de prepararse en Europa no es casualidad logística, sino convicción filosófica. Almada viene de dirigir en la Liga con el Real Oviedo, y esa experiencia reforzó algo que ya sabía desde su ciclo con Pachuca. Los equipos que se preparan en condiciones climáticas y de exigencia diferentes a las habituales llegan al torneo con una base física que sus rivales que se quedaron en México simplemente no tienen en las primeras semanas de competencia. Ese margen inicial puede traducirse en puntos cuando los equipos todavía no están al 100% y cuando la diferencia entre ganar y perder se decide en los últimos 10 minutos de cada partido. Durante su primer día en el nido Almada, también se reencontró con varios jugadores que ya había dirigido en otros clubes. Eric Sánchez, Kevin Álvarez y Alan Cervantes son 3 nombres que conocen su metodología desde adentro y que pueden ser transmisores naturales de esa cultura de trabajo al resto del plantel que la está conociendo por primera vez. Ese tipo de jugadores que ya vivieron el sistema son invaluables en los primeros meses de un proceso nuevo, porque acortan el tiempo de adaptación del grupo completo de maneras que ningún entrenamiento puede replicar artificialmente. Lo que resulta evidente ya desde este primer día es que Almada no llegó al América a administrar un plantel tricampeón. Llegó a transformarlo desde la base, desde el cuerpo, desde la intensidad. Y esa transformación no es un proceso cómodo para nadie. La pretemporada en España no solo va a ser exigente físicamente, también va a incluir un partido que ningún americanista esperaba ver en la agenda de preparación de la Apertura 2026 y que dice mucho sobre el nivel de ambición con el que Almada está planificando su primer semestre al frente del club. América va a enfrentar a River Plate en España antes de que el equipo regrese a México para el inicio del torneo. La sede específica todavía no está confirmada y existe la posibilidad de que se juegue a puerta cerrada, aunque se espera que el club emita un comunicado en los próximos días con los detalles concretos del partido. Después de la gira europea, el equipo viajará a Estados Unidos para medirse ante Lea Galaxy en un amistoso que cerrará la preparación antes del debut en el Apertura el 18 de julio. El valor que tiene enfrentar a River Plate durante la pretemporada trasciende el resultado del partido en sí. River es uno de los equipos más intensos, más físicos y más exigentes tácticamente de Sudamérica, con un estilo de presión alta que se parece más al que Almada quiere implementar en el América que a cualquier rival que el plantel azul crema pueda encontrar en los partidos amistosos habituales de pretemporada. Eso le da al cuerpo técnico información muy específica sobre el estado real del plantel en condiciones de presión máxima, que es exactamente cuando los jugadores que no están al nivel requerido se delatan ante los ojos del técnico que los está evaluando. Analizando la lógica de esta pretemporada completa, con la dureza anunciada, la gira en Europa y el partido contra River como pieza central, lo que emerge con claridad es que Almada está construyendo desde el primer día una cultura de exigencia que el americanismo no había visto en los últimos 3 años. Eso no es mejor ni peor que lo que construyó Jardín.
es diferente. Y diferente puede ser exactamente lo que la América necesita en este momento. Ángel Malagón dio la mejor noticia posible sobre su lesión esta semana. Y el americanismo que lo extrañó durante toda la campaña de la Conca Champions tiene razones para estar cautelosamente optimista sobre lo que puede aportar cuando regrese a la competencia. El portero michoacano de 29 años reveló en entrevista que su recuperación del tendón de Aquiles está teniendo una evolución que supera las expectativas médicas iniciales. Sus palabras fueron directas. Mucho mejor. Yo creo que esperemos sea mucho menor tiempo del que me habían dado. Feliz por eso porque es lesión de mucho tiempo pero echándole muchas ganas. Una lesión de tendón de Aquiles es de las más largas, más dolorosas y más complejas en términos de rehabilitación en el fútbol profesional. Que Malagón esté evolucionando por encima de los pronósticos después de una operación de esa magnitud dice tanto sobre su condición física como sobre su mentalidad competitiva. La realidad de la Apertura 2026 es que Malagón no va a estar disponible desde el inicio. Independientemente de cómo evolucione su recuperación, el arco del América va a estar a cargo de Rodolfo Cota durante la primera parte del semestre, con Fernando Tapia como segunda opción disponible en caso de necesidad. Cota tiene la experiencia y la jerarquía que un arco de equipo grande requiere en los momentos de alta presión, y su perfil responde exactamente a lo que la directiva necesita, mientras el titular histórico completa su proceso de rehabilitación. Lo que la buena noticia de Minotin despecó Malagón cambia en el panorama de la Apertura es la posibilidad de que hacia la segunda mitad del torneo el América cuente con una competencia real en el arco entre dos porteros de nivel que el técnico pueda evaluar semana a semana. Esa es exactamente la clase de situación que los equipos competitivos quieren tener en cada posición del campo. La presión que genera la competencia interna produce rendimientos que la titularidad garantizada raramente puede sostener en el largo plazo. Henry Martín recibió a Guillermo Almada en su primer día como técnico del América, y lo que ocurrió en ese primer encuentro dice algo sobre cómo el uruguayo entiende el liderazgo dentro de un vestuario y sobre la importancia que le da la figura del capitán como puente entre el cuerpo técnico y el resto del plantel. Fue el propio Almada quien tomó la iniciativa de saludar primero a Henry Martín por ser el principal líder del equipo y quien pidió tener una conversación directa con el delantero desde el primer día con la intención de conocer a fondo la plantilla desde la perspectiva del jugador más experimentado del grupo. Un técnico que hace eso en su primera jornada no está siguiendo un protocolo de presentación. Está reconociendo públicamente la jerarquía del capitán y enviando un mensaje al vestuario completo sobre cómo van a funcionar las relaciones de liderazgo dentro del nuevo proyecto. La situación de Henry Martín tiene una claridad que los reportes de esta semana confirmaron de manera definitiva. El delantero va a cumplir su contrato hasta diciembre de este año. No hay conversaciones con el Atlante ni con ningún otro club. La directiva lo contempla como parte de la reestructuración y la única condición que se plantea internamente es que llegue a la pretemporada en las mejores condiciones físicas posibles para responder a las demandas del nuevo sistema. Almada quiere delanteros que corran, que presionen, que aparezcan en posiciones diferentes a la del centroavante estático. Henry Martín tiene las condiciones para hacer eso si llega físicamente al nivel que el técnico exige desde el primer día. Lo que sí está confirmado es que el América va a buscar un centroavante adicional en el mercado de verano. La salida de Raúl Jiménez hacia el Wolverhampton cerró la opción más ilusionante para la afición. Y ahora, la directiva necesita un perfil diferente que encaje en el sistema de presión alta que Almada quiere construir desde el inicio. Aaron Mejía se fue del América y su salida dice algo sobre el nivel de claridad con el que la nueva administración está tomando decisiones sobre los jugadores que no rindieron al nivel esperado. El lateral derecho llegó al Clausura 2026 como préstamo desde los Xolos de Tijuana y en esa etapa disputó apenas 507 minutos entre Liga MX y Conca Champions. Ese número es suficientemente bajo como para que la decisión de no renovar el préstamo no necesite explicaciones adicionales.
no se presentó en el inicio de la pretemporada en Coapa porque su préstamo había terminado y la directiva no tomó ninguna acción para retenerlo. Volvió al Tijuana, donde va a empezar su propio proceso de preparación para el Apertura. La pregunta que la salida de Mejía deja abierta para el americanismo es ¿qué va a hacer el club con el lateral derecho para el Apertura? Kevin Álvarez sigue siendo la opción más sólida y más experimentada en esa posición, y es además uno de los jugadores que Almada ya conoce de su etapa en el Pachuca, lo que facilita considerablemente el proceso de adaptación al nuevo sistema. Dagoberto Espinosa también forma parte del plantel, aunque su situación de salud tiene que confirmarse antes de proyectarlo como opción regular. Lo que la salida de Mejía revela sobre la manera en que la América está operando en este mercado es que la directiva no está mirando para otro lado cuando un jugador no cumplió las expectativas. Esa decisión limpia y sin dilación es exactamente lo que un proceso serio de reestructuración necesita desde el principio. Franco Rosano tiene la oportunidad más importante de su carrera joven. El lateral izquierdo mexicano de 20 años que regresó al América, después de su préstamo con Necaxa, va a viajar con la plantilla a España el 14 de junio para participar de la pretemporada que Almada dirige en el viejo continente. Que un canterano de 20 años viaje con el primer equipo a una gira internacional de pretemporada dice mucho sobre el nivel de confianza inicial que el nuevo cuerpo técnico le está dando. La competencia que Rosano va a tener que superar en el lateral izquierdo es numerosa y de calidad. Cristian Borja renovó su contrato y sigue siendo la opción más consolidada y más consistente en esa banda. Cristian Calderón también regresó de su cesión y va a competir por ese espacio. Y Thiago Espinosa, dependiendo de cómo se resuelva su situación de cupo de extranjero, también puede operar en esa banda. 4 jugadores para una posición es exactamente el tipo de competencia interna que los equipos grandes necesitan para no depender de nadie en particular. Pero también es el contexto más exigente en el que un jugador joven puede intentar ganarse un lugar. Thiago Espinosa puede quedarse en el América para el Apertura 2026, y esa información cambió de manera inesperada cuando el jugador uruguayo apareció trabajando en la pretemporada al parejo de sus compañeros. Hace unos días parecía que su salida cedida al Atlante era casi segura. Miguel Herrera lo había contemplado como fichaje para los Potros de Hierro. Pero algo en esos primeros días de trabajo en Coapa hizo que el cuerpo técnico y la directiva reconsideraran la decisión. Según el insider CEA 1916, las posibilidades de permanencia de Espinosa son altas. La única condición que puede modificar ese escenario es que el club necesite liberar una plaza de extranjero para incorporar alguno de los refuerzos que Almada tiene en su lista. Si esa necesidad aparece, Espinosa vuelve a ser la salida más lógica, porque su préstamo de Racing Club de Montevideo tiene condiciones que hacen la operación relativamente sencilla de ejecutar. Pero si el mercado de entradas no exige esa liberación, el uruguayo tiene un lugar en el plantel de la Apertura, con un semestre entero para demostrar que la directiva debería activar la opción de compra en diciembre. Si llegaron hasta aquí, es porque el América les corre por las venas. Denle like ahorita y seguimos con lo más importante del video. Ícaro da Conceição está entrenando con el primer equipo del América y las próximas semanas van a definir si el joven brasileño de 18 años tiene futuro dentro del proyecto de Almada, o si necesita salir del club para encontrar los minutos que su desarrollo requiere. El atacante pertenece al América Sub-21 y su presencia en los entrenamientos del primer equipo durante la pretemporada representa la señal más clara que el cuerpo técnico puede darle a un jugador joven de que lo están observando con atención y de que existe la posibilidad real de que sea contemplado para el plantel estelar de la Apertura. En un mercado donde los cupos de extranjeros son limitados y donde cada decisión sobre quién entra y quién sale tiene implicaciones económicas y deportivas significativas, el hecho de que Ícaro esté en esos entrenamientos no es casual. La situación contractual del jugador añade urgencia a esta evaluación. Su contrato con el Club América termina a finales de 2026, lo que significa que si Almada no lo incluye en sus planes para la Apertura, el jugador puede salir libre en diciembre o negociar su salida ahora con la directiva antes de que eso ocurra. Un jugador de 18 años con las características que los reportes describen de Ícaro no puede pasar un semestre más sin minutos de competencia real. El fútbol, en esa etapa de desarrollo, funciona con la misma lógica que cualquier otro proceso de formación.
Sin práctica real, el crecimiento se estanca independientemente del talento que exista en potencia. Lo que esta situación revela sobre la filosofía de Almada como técnico es algo que el americanismo tiene que entender para interpretar correctamente las decisiones de plantel que van a venir en las próximas semanas. El uruguayo no tiene miedo de los jugadores jóvenes. Su historial en Pachuca lo demuestra con números reales, pero tampoco regala minutos por el simple hecho de que alguien sea joven o tenga potencial teórico. Los que entran a su once lo hacen porque demostraron en los entrenamientos y en los partidos que tienen las condiciones físicas y tácticas que el sistema exige. Para Ícaro, la pretemporada en España es la prueba más importante de su carrera hasta ahora. Rafael Veiga recibió un ultimátum. El mediapunta brasileño que llegó al América con el cartel de uno de los jugadores más creativos del Palmeiras y que en el Clausura produjo apenas 3 goles y 2 asistencias en 20 partidos. Sabe ahora con precisión cuál es la condición que determina si la directiva azul crema activa los $10 millones de su opción de compra o si lo devuelve al Palmeiras al finalizar el préstamo. La condición es simple en su enunciado pero exigente en su ejecución. Convencer a Guillermo Almada de que merece quedarse en Coapa. Eso no es una negociación contractual. Es una evaluación de rendimiento en tiempo real durante los próximos 6 meses. Donde el jugador tiene que demostrar que puede ejecutar las demandas físicas e intensidad del sistema del uruguayo con la consistencia que justifique una inversión de $10 millones. Una inversión de esa magnitud en un solo jugador en el contexto financiero actual del América no se activa sin certezas muy sólidas. Los números del Clausura son el punto de partida de esa evaluación y son incómodos para quien llegó con las expectativas que Veiga generó. 3 goles y 2 asistencias en 20 partidos con el cartel del Palmeiras encima. No es el rendimiento que la afición americanista esperaba y tampoco es el que la directiva contemplaba cuando pagó el costo del préstamo. El técnico que lo va a evaluar ahora tiene además una característica que complica la situación del brasileño. Almada no construye equipos alrededor de mediapuntas que retienen el balón y crean en pausas. Construye equipos que transitan rápido, que no esperan y que demandan que todos sus jugadores, incluyendo los más creativos, participen activamente en la fase de presión sin balón. Pensando en lo que Veiga tiene por delante en este semestre, hay algo que resulta difícil de ignorar cuando se analiza la situación con honestidad. Un jugador que tuvo rendimiento discreto bajo un técnico que construía equipos con más posesión y más pausa, tiene que dar un salto cualitativo muy grande para rendir bajo un técnico que exige exactamente lo opuesto. Eso no es imposible. Los buenos jugadores se adaptan. Pero la historia del fútbol está llena de casos donde el media punta creativo que funciona en un sistema con balón no encuentra su lugar en un sistema de alta presión. El tiempo en la pretemporada va a decir si Veiga es de los que se adaptan o de los que necesitan otro contexto para mostrar su mejor versión. Carlos Ruiz del Málaga apareció esta semana en el radar del América y su historia dice exactamente qué tipo de futbolista está buscando la nueva directiva para construir el proyecto de Tuam Tomidum. Almada desde sus cimientos más jóvenes. El delantero español de 21 años apodado Chupe marcó 24 goles en 39 partidos en la segunda división de España durante la última temporada. Esos números no son de un jugador con momentos de inspiración aislados, son de alguien que produce de manera consistente semana a semana en una liga donde el nivel físico y táctico ya supera con claridad lo que cualquier jugador de academia puede aguantar. Para tener esa regularidad a los 21 años en el fútbol español se necesita algo que no se puede enseñar en ningún entrenamiento. El instinto de llegada al gol que algunos jugadores tienen desde que nacen y que la formación puede refinar, pero nunca puede crear desde cero. La operación tiene su propia complejidad y los reportes del Insider CA 916 son honestos sobre esas dificultades. Ruiz tiene contrato con el Málaga hasta el verano de 2029. Está valuado en 6 millones de euros y después de la temporada que acaba de tener tiene mercado real en la primera división española, donde algún club de esa categoría puede decidir apostar por él antes de que termine el verano. Para que el América pueda competir en esa carrera, necesita presentar una propuesta económica que supere en atractivo lo que el fútbol español puede ofrecerle. Y en términos de salario y proyecto, eso es perfectamente posible para un club de la dimensión del América. Lo que el perfil de Ruiz dice sobre el modelo de mercado que el América está intentando construir es más interesante que el nombre específico.
Un delantero de 21 años con esa producción goleadora en una liga exigente encaja perfectamente en la filosofía de fichajes jóvenes, con proyección que los nuevos inversionistas del club le plantearon a la directiva como mandato institucional. Traer figuras consolidadas y caras no es el modelo. Traer talentos en crecimiento que puedan desarrollarse dentro del sistema de Almada y generar plusvalías en el futuro es exactamente lo que la nueva directiva quiere construir. Oussama Idrissi vuelve a aparecer en la conversación americanista, con un contexto completamente diferente al que tuvo cuando Andrés Jardín lo deseó sin poder concretarlo. TV Azteca reveló que Idrissi fue uno de los futbolistas que el ex técnico brasileño siempre quiso en el Club América durante sus 13 años al frente del equipo, pero que la operación nunca logró concretarse por razones que los reportes no especificaron con precisión. La combinación de interés del Pachuca por no vender, condiciones económicas que no se alinearon y timing de mercado que nunca fue el correcto impidió que ese fichaje se materializara durante el ciclo de Jardín. Ahora el panorama tiene una variable que antes no existía y que cambia fundamentalmente el análisis de esta operación. Guillermo Almada conoce a Idrissi de su etapa con el Pachuca. Lo dirigió en sus mejores momentos en la Liga MX y sabe exactamente que puede dar el extremo marroquí dentro del sistema de alta intensidad y transiciones rápidas que el uruguayo quiere implementar en el América. La operación tiene sus dificultades objetivas. Idrissi tiene contrato con el Pachuca hasta el verano de 2028 y el costo de su traspaso rondaría entre 7 y 8 millones de dólares. El grupo Pachuca no tiene urgencia de vender un jugador que todavía tiene 2 años de contrato y que puede seguir siendo relevante dentro del proyecto hidalguense. Eso le da al Club del Norte una posición de fuerza negociadora que el América va a tener que respetar si quiere que la conversación avance hacia un acuerdo concreto. Lo que hace particularmente interesante esta posibilidad cuando se ve con la perspectiva de lo que el América está construyendo bajo Almada es que Idrissi no necesitaría periodo de adaptación al sistema del técnico. Ya vivió ese sistema desde adentro. Ya sabe lo que Almada exige en la presión sin balón. Ya conoce los movimientos que el técnico pide a sus extremos en la transición ofensiva. Y ya demostró que puede ejecutar esas demandas con regularidad bajo la presión de un torneo competitivo. Eso tiene un valor que el precio de la operación no puede cuantificar completamente, pero que los cuerpos técnicos valoran más que cualquier estadística de mercado. Almada puso 2 condiciones de refuerzos para firmar con el América, y esa información que salió esta semana tiene una capa que los reportes presentaron de manera incompleta y que cambia considerablemente la lectura real de lo que el técnico quiere para el proyecto azul crema. Según Azteca Deportes, Almada pidió a la directiva la llegada de Luis Chávez y Federico Viñas, 2 nombres que generaron reacciones completamente diferentes en el americanismo. Luis Chávez es el mediocampista que el técnico dirigió en Pachuca, que hoy juega en el Dinamo de Moscú con su ciclo en Rusia prácticamente terminado según todos los reportes recientes y que el propio mercado ya anticipa como uno de los nombres que van a moverse con más claridad una vez que concluya su participación en el Mundial. La operación para repatriarlo tiene sus obstáculos, pero tiene una lógica deportiva tan sólida que resulta difícil imaginarse que la América no la intente con todo. Federico Viñas es el nombre que genera más preguntas y que los reportes del día siguiente matizaron con un detalle que cambia todo lo que el americanismo creía saber sobre esa operación. El delantero uruguayo que tuvo una primera etapa en el América que no funcionó, explotó con Almada en el Real Oviedo de España. Eso es un hecho. Sus números en la Liga Española bajo las órdenes del uruguayo fueron completamente diferentes a los que mostró en Coapa. Pero hay algo que no se había mencionado hasta ahora. La relación entre Viñas y Almada en el Oviedo no terminó sin tensiones. El descenso del equipo español generó fricciones dentro del grupo y entre jugador y técnico, que hacen esta operación considerablemente más complicada de lo que el simple historial de trabajo conjunto sugiere a primera vista. Esa contradicción interna entre el técnico que supuestamente pidió a un jugador con quien tuvo conflictos recientes es exactamente el tipo de detalle que define si una operación de mercado tiene posibilidades reales de materializarse o si fue simplemente un nombre que circuló en una conversación de negociación sin que ninguna de las partes tuviera la intención concreta de cerrarla.
Lo que queda después de revisar toda esta información con calma es que Chávez es una prioridad real con lógica deportiva clara y consenso entre técnico y directiva. Viñas puede haber sido una carta táctica de negociación que el técnico usó, sabiendo que el obstáculo de la relación difícil le daba margen para pedir más en otras posiciones. Los técnicos experimentados conocen ese juego y lo usan con una frecuencia que el mercado raramente documenta. Pero hay algo que llegó esta semana desde Europa que tiene al americanismo con los ojos bien abiertos y que puede ser la operación más inesperada de todo este mercado de verano. Adama Traoré quedará libre el próximo 30 de junio. El extremo español del West Ham, que tiene una velocidad y una potencia física que pocas veces se ven combinadas en un jugador de ese perfil, va a estar disponible para negociar con cualquier club del mundo, sin que ningún equipo tenga que pagar un peso de transferencia, y el América ya sabe exactamente lo que costaría convencerlo de llegar a Coapa. El salario que Traoré requeriría para considerar un proyecto de la Liga MX está entre 3 y 4 millones y medio de dólares anuales según los reportes más recientes. Esa es la cifra que el América tendría que poner sobre la mesa para abrir una conversación seria con el jugador español que en algún momento expresó su interés en conocer el fútbol mexicano. Pero hay un antecedente que la directiva americanista no puede ignorar cuando evalúa si lanzarse por una operación de este perfil. En los últimos mercados, el América ha tenido lo que los reportes describen como chascos, con jugadores de renombre que llegaron con grandes expectativas y que no rindieron al nivel que justificaba su inversión. Alan Saint-Maximin fue uno. Rafael Veiga, cuya situación analizamos hace unos minutos en este mismo video, puede ser otro si no responde en el apertura. Esa historia de decepciones con nombres de impacto mediático tiene que pesar en la evaluación que la directiva hace cuando aparece otro jugador de alto cartel que llega libre y que aparentemente encaja en el perfil que el técnico necesita. La competencia que el América tendría por Traoré es real y viene de varios frentes simultáneamente. El Wolverhampton, donde juega Raúl Jiménez, suena como opción para el extremo español. Clubes de Turquía como el Besiktas lo tienen en la mira. El Benfica de Portugal también apareció en las conversaciones. Y en México, los Rayados de Monterrey, con la llegada de Almeida, pueden estar atentos a su situación. Esa competencia europea hace que la ventaja salarial que el América puede ofrecer sea necesaria, pero no suficiente para ganar esa carrera. Porque un jugador como Traoré, que todavía puede jugar en Europa a este nivel de su carrera, probablemente va a priorizar esa opción sobre la Liga MX, a menos que la propuesta americana sea extraordinaria en términos económicos y de proyecto deportivo. La pregunta que la directiva del América tiene que responder en los próximos días no es si Traoré encaja en el sistema de Almada. La respuesta a esa pregunta es sí, encaja perfectamente. La pregunta que importa es si el historial reciente de inversiones en nombres de impacto que no funcionaron justifica correr ese riesgo otra vez, o si el dinero que costaría ese salario se invierte mejor en 2 o 3 jugadores jóvenes con hambre como Carlos Ruiz que pueden crecer dentro del proyecto sin la presión de las expectativas que un nombre como Traoré inevitablemente trae consigo. Esa es la decisión más interesante que la directiva americanista tiene por delante en este mercado. Y la respuesta que tomen va a decir todo sobre la dirección real que quieren darle al proyecto de Almada. ¿Creen que el América debería ir por Adama Traoré aunque tenga que pagar 4 millones de dólares de salario? Y si tuvieran que elegir entre Traoré o 3 jugadores jóvenes con ese mismo presupuesto, ¿cuál sería la decisión correcta para el proyecto de Almada? Échenme sus respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuál de los clubes que están en la carrera por Adama Traoré ya hizo el primer contacto formal con su representante y por qué esa información cambia completamente el tiempo que le queda al América para tomar una decisión. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta aquí, activen la campanita para no perderse ningún análisis y nos vemos en el próximo video.